Bueno, en este planteamiento nos pide hallar el voltaje de desvío total. Entonces lo primero que tenemos que hacer es averiguar el de desvío, voltaje de desvío de entrada. Entonces es igual a R1 más resistencia de realimentación dividido por R1 por el voltaje de desvío de entrada. Entonces, el voltaje de desvío de entrada es igual a R1 vale 2 kiloohmios más resistencia de realimentación vale 200 kiloohmios dividido por R1 que vale 2 kiloohmios. El voltaje de desvío de entrada equivale a 6 milivoltios. ¿Okay? Entonces, el voltaje de desvío de la entrada es igual a 2 kiloohmios más 200 kiloohmios da 202 kiloohmios dividido por 2 kiloohmios por 6 milivoltios. Entonces, el voltaje de desvío producido por el desvío de entrada es igual a kiloohmios que está en el numerador se cancela con kiloohmios que está en el denominador. Entonces queda 202 dividido 2 por 6 milivoltios. Es el voltaje de desvío de entrada, ¿no? Entonces, voltaje de desvío producido por el voltaje de desvío de entrada es igual a 202 dividido 2 da 101 por 6 milivoltios. Entonces el voltaje de desvío de entrada es igual a 101 por 6 milivoltios da 606 milivoltios. Entonces ya tenemos el primer dato. Entonces, el segundo parámetro es el voltaje de desvío producido por la corriente de desvío de entrada, que es equivalente a la corriente de desvío de entrada por la resistencia de realimentación. Entonces el voltaje de desvío producido por la corriente de entrada es igual a corriente de desvío de entrada. Eso equivale a, ahí se nos indica que son 120 nanoamperios. Y la resistencia de realimentación es 200 kiloohmios. Entonces, el voltaje de desvío producido por la corriente de entrada de desvío es igual a 120 nanoamperios por 200 kiloohmios es 14.4 milivoltios. Nanoamperios por kiloohmios, milivoltios. Entonces, este es el segundo dato requerido. El voltaje total de desvío
es igual al voltaje del desvío producido por el voltaje de entrada de desvío más el voltaje de desvío producido por la corriente de entrada de desvío. Entonces, voltaje de desvío total es igual a voltaje de desvío de la entrada. Digamos que vale 606 milivoltios más el voltaje de desvío producido por la corriente de entrada de desvío es 14.4 miliamperios. 14.4 milivoltios. 14.4 milivoltios. El voltaje total de desvío es igual a 606 milivoltios más 14.4 milivoltios a 620.4 milivoltios. Y esta es la respuesta